Hola chicos, buenas tardes, espero que anden muy bien. Bueno, en este nuevo video vamos a ver los tipos de plantas. Tipos de plantas. Tenemos dos tipos de plantas, las perennes y las anuales, ¿sí? Las perennes son aquellas que viven más de 2 años. Pierden sus hojas en el invierno, pero no sus raíces. Es decir, que cuando llega el invierno, pierden las hojas, van cayendo las hojas de las plantas, pero la raíz se mantiene. Entonces, como la raíz se mantiene, no es necesario sembrarla todos los años, ¿sí? Y como la raíz se mantiene, en la primavera esta planta vuelve a florecer. Un ejemplo de plantas perennes es la menta. La menta, cuando llega el invierno, cambia sus hojas, no pierde todas las hojas por completo, sino que lo va haciendo de a poco, y como la raíz se mantiene, en primavera vuelve a florecer, ¿sí? Después, otro tipo de plantas que tenemos son las anuales. Las anuales viven aproximadamente un año, por eso se llaman anuales. Germinan, crecen, dan frutos y se secan a lo largo de un año. Y como se secan a lo largo de un año y la planta muere, cuando digo muere quiere decir que también la raíz se seca. Entonces, como la raíz se seca, es necesario plantarlas todos los años, ¿sí? Y también este tipo de plantas suelen tener flores. Un ejemplo de planta anual es el maíz, la planta de maíz. La planta de maíz nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Este tipo de planta es un tipo de planta anual porque su raíz se seca y no vive más de un año. Pero ¿qué pasa? Al secarse, la planta del maíz larga semillas por los costados. Entonces, al largar estas semillas, permiten que esta planta se vuelva a reproducir, ¿sí? Que vuelva a crecer y repita nuevamente el cambio, ¿sí? Bueno, dentro de las plantas perennes tenemos dos clasificaciones. Tenemos las perennes con follaje resistente. ¿Qué quiero decir cuando digo follaje? Me refiero a las hojas y a las flores. Las perennes con follaje resistente viven 2 o más años y repiten los cambios. ¿Pero qué cambios repiten? Los cambios que repiten son que renuevan sus hojas de a poco sin perderlas por completo. Es decir, que van perdiendo las hojas en el invierno, pero no las pierden por completo. Un ejemplo son los pinos, ¿sí? Los pinos tienen hojas persistentes. ¿Qué quiere decir? Que estas hojas resisten al invierno. Ven acá, este pino tiene muchas hojas, por lo tanto no se quedó sin hojas en el invierno, sino que durante todo el año las van cambiando de a poco, ¿sí? Después, otro ejemplo, otro tipo de plantas perennes son las perennes con follaje caduco. A ver si se ve. Ahí. Tenemos las perennes con follaje caduco. Las perennes con follaje caduco son las que cambian las hojas o las flores de color y caen. Por ejemplo, también van perdiendo sus hojas de a poco durante el invierno. Un ejemplo es este árbol, en donde las hojas, al llegar el otoño, se van poniendo amarillas y cuando llega el invierno, este árbol se queda sin hojas. Por lo tanto, tiene un follaje caduco, ¿sí? Y otro ejemplo de las plantas perennes con follaje resistente es la hortensia, ¿sí? En donde esta planta
es resistente al invierno, en donde va cambiando sus hojas de a poco, pero no se queda sin follaje, ¿sí? Sino que lo va cambiando de a poco. Entonces, tenemos dos tipos de plantas, las perennes y las anuales. Las perennes viven más de 2 años y no pierden sus raíces, y las anuales viven aproximadamente 1 año y pierden sus raíces, en donde es necesario que las sembremos todos los años porque se va secando su raíz. Y dentro de las perennes tenemos las perennes con follaje persistente, en donde renuevan sus hojas de a poco sin perderlas por completo, por ejemplo el pino. Y después las perennes con follaje caduco, en donde en el invierno pierden por completo sus hojas, ¿sí? En donde las hojas o las flores cambian de color y se van cayendo. Por ejemplo, el arbolito. En el trabajito que yo les mandé, tienen que observar un árbol, ya sea de su jardín o de la vereda de su casa, y tienen que fijarse qué tipo de forma tiene el árbol, cómo son sus hojas, ¿sí? Y después tienen que poner qué tipo de planta es, si es una perenne o si es una anual, y si es perenne, con qué tipo de follaje es, si es follaje persistente o si es follaje caduco, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan, ¿sí? Si no se entendió algo, me escriben, no hay problema. Un besito y bueno, nos vemos prontito.